Hola, soy Alex. El día de hoy quiero hablar contigo de algo muy serio, y eso es la seguridad de tu persona, de tu taller y todo el entorno que corresponde a este. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. Advertencia: el presente video no pretende incomodar a nadie. Lo único que se desea es que se disminuyan o se eliminen los riesgos que tiene un taller de carpintería basados en los accidentes más comunes que este tipo de talleres tiene. Primero, hablemos de la herramienta más importante que puede tener tu taller de carpintería, y ese eres tú y tus empleados en caso que los tengas. Empecemos primeramente por la forma de vestir que debemos de tener en el momento de estar trabajando. Esto lo haremos de cabeza a pies. Si utilizas el pelo largo, de preferencia es mejor tenerlo bien agarrado o resguardado por debajo de la camisa o camiseta. En cuestión de cubrir lo que es el pecho y la espalda, es mucho mejor utilizar una camisa o camiseta de manga corta. Y en tiempos de fríos, cuando mucho, utilizar un chaleco. Siempre ropa sin mangas, que puedan llegar a atorarse en alguna herramienta de velocidad. En cuestión de utilizar bata, esta es total y completamente indebida, ya que las partes sueltas de ella pueden llegar a atorarse en las herramientas. Si yo utilizo bata, es solamente para dar una presentación ante ustedes. Atrás de las cámaras nunca trabajo con bata puesta. En cuestión de pantalón, en la carpintería tenemos algunas ventajas, ya que podemos utilizar muchos tipos de tela, como la mezclilla, la gabardina, el algodón, etc. De preferencia, y aunque no utilizamos fuego, que estos no lleguen a ser inflamables como las telas sintéticas. Otra ventaja que podemos llegar a tener es que en tiempo de calores sí podemos utilizar pantalón corto, a diferencia de la herrería, que utiliza bastante calor, pudiendo provocar quemaduras, ya que en la herrería el chisporroteo al soldar puede brincar a las piernas. Y por último, en cuestión de ropa, hablemos del calzado. Lo más conveniente es utilizar bota con casquillo plástico en la punta, por si alguna herramienta pesada o tablón se nos llegara a caer. Y en este aspecto también tenemos otra ventaja, más aún si trabajas la carpintería como pasatiempo. Si sabemos que solo vamos a lijar o a barnizar ese día, podemos utilizar zapato más cómodo como el tenis. Pero este jamás debes de utilizarlo cuando sepas que vas a trabajar con herramientas que puedan provocar un riesgo de daño a tus pies. Y algo que es muy importante, la joyería. Utilizas cadenas, anillos o cualquier artículo de joyería, representa un riesgo que éste se pueda atorar en alguna maquinaria, pudiendo causar accidentes y daños severos a tu persona. Aún el anillo de boda, resguárdalo mientras estés trabajando maquinaria. Ahora hablemos de equipos que nos proporcionan protección personal. Empecemos por la cabeza. ¿Un casco dentro del taller de carpintería? Realmente no, dentro del taller de carpintería no es necesario. Sin embargo, habrá lugares en los que se te exija utilizar el casco, por ejemplo, en una construcción. Aun cuando el lugar en donde tú vayas a instalar no sea necesario, habrá lugares en los que te obligan a utilizar el casco. Si no lo tienes, no vas a poder laborar. En el mercado podemos encontrar varios tipos de lentes y caretas que nos brindan protección y seguridad a nuestros ojos, pero vamos analizando de estos cuál es su función y en qué momento usarlos. Este tipo de lente será fácil que lo encuentres en el mercado. Este tipo de lente puedes utilizarlo para lo que es, por ejemplo, el taladro de banco. En el momento que haces una perforación sobre la madera, las astillas que puedan llegar a botar no toquen tus ojos. También puedes encontrar este, que es tipo gogle, aunque se utiliza más para la perforación de metales, ya que la rebaba del metal puede llegar a brincar por arriba del lente y este no te va a proteger. Este sí llega a proteger teniendo perforaciones para dar una respiración al área de tus ojos y estos no lleguen
a ahogarse con el sudor. Si tú quieres utilizar para lo que es carpintería, el corte o perforación de madera, también puede llegar a servirte. Para el uso de la sierra circular de banco, como el router invertido, es mucho mejor cubrir completamente nuestra cara, utilizando este tipo de caretas. Esta careta la puedes tener arriba mientras acomodas las cosas con las que vas a trabajar. Una vez encendidas las herramientas, puedes bajar tu careta y esta cubrirá completamente todo tu rostro por si alguna pieza que estás cortando pudiera llegar a botar. Esta te va a proteger completamente la cara, no nada más los ojos. Si puedes llegar a conseguir una careta con la orilla metálica, es muchísimo mejor. Otra parte muy importante que debemos de proteger son nuestros oídos. Para ello podemos encontrar diferentes tipos de equipos para podernos auxiliar. Por ejemplo, estos que son tapones desechables. Estos realmente son fáciles de poner. Automáticamente disminuyen lo que son los sonidos alrededor, aunque lamentablemente se utilizan un buen rato, pero se tienen que tirar a la basura. Estos otros que son semidesechables, que también puedes llegar a utilizar, también te cubren bastante el sonido. Lo que tienen como ventaja es que si te los quitas, simple y sencillamente los sueltas y puedes seguirlos trayendo colgados sin tener que guardarlos en el bolsillo o poder llegar a perderlos como estos otros. En lo que es la protección de nuestros oídos, también podemos encontrar equipos como estos. Nada más debemos de saber escoger exactamente cuáles son los que necesitamos para un taller de carpintería. Porque, por ejemplo, lo que es el router avienta decibeles demasiado altos y estos que son económicos, por ejemplo, traen adentro lo que es una esponja y un filtro. No alcanzaría a cubrir realmente el 100% de lo que necesitamos ante los sonidos de un router. Sin embargo, estos en la parte de adentro traen una esponja especial, la cual cubre por lo menos el 85% del sonido, pudiendo proteger mucho mejor nuestros oídos. Otra parte muy importante que debemos de proteger dentro de lo que es la carpintería es nuestro sistema respiratorio. Debemos de proteger todo el área de la nariz y la boca para evitar que los polvos finos puedan llegar a entrar a nuestro sistema respiratorio directamente a los pulmones. Anteriormente utilizábamos este tipo de máscaras con cartuchos intercambiables, solamente se ponían, pero eran bastante incómodas. En primer lugar, son metálicas y al apretar realmente lastimaban. Hoy en día tenemos la oportunidad de tener la N95 en diferentes marcas. Ahora bien, dentro de lo que es la N95 hay algunas que se acomodan directamente en lo que es la oreja. Estas tarde o temprano aflojan, ya que la oreja tiende a hacerse hacia adelante, por lo cual no evita el 100% del polvo que pueden evitar, por ejemplo, este tipo de careta, la cual se puede llegar a acomodar por detrás de la cabeza y en lo que es el cuello bajo. Estas llegan a protegerte bastante de lo que es la absorción de polvo. Esta otra careta que tengo aquí es principalmente para gases, por ejemplo cuando se está barnizando. Sin embargo, hay cartuchos para lo que es polvo. Sí se pueden llegar a utilizar para cuando estás lijando, pero hay que tomar una cosa en consideración. Aunque este látex venga muy blando, siempre va a causar calor. Muchas veces los lijados pueden llegar a durar 4, 6 y hasta 8 horas. Tener esto sobre la boca va a terminar quemándote toda el área y va a ser bastante incómodo utilizarlas. Estas principalmente utilizan más que nada para cuando vas a barnizar, principalmente con pistola, para que los gases no lleguen a absorber. Y muy importante, este tipo de máscaras, una vez que las dejes de usar, en el mismo momento guárdalas en una bolsa. ¿Por qué razón? Estas se manejan con carbón activado. Se activa automáticamente en el momento en que tienen contacto con el aire, por lo cual deben de estar siempre muy bien guardadas para evitar que estas se dañen en poco tiempo. Otra parte que es muy importante proteger de nuestro cuerpo es la espalda y el abdomen. Para ello podemos utilizar una faja la cual pueda llegar a sostener tanto nuestra columna vertebral como nuestro vientre, ya que cualquiera de estos se puede llegar a herniar. Por ejemplo, manejar lo que es un
contrachapado viene pesando entre 20 y 25 kilos. No es mucho el peso, pero sí es bastante bromoso y si lo llegamos a jalar en forma indebida, cualquiera de estas partes se nos puede llegar a dañar. Y por último, vamos hablando de lo que es la protección de las manos, que muchos dicen hay que usar guantes. La verdad, la carpintería es imposible en muchos aspectos utilizar guantes, porque utilizamos mucho nuestro tacto. Por ejemplo, al lijar, pasamos la mano y sabemos si todavía le falta lijado. Al estar, por ejemplo, laqueando, necesitamos de nuestra mano para en el momento de asentar, sepamos si realmente quedó bien asentado. Sin embargo, hay algunos guantes que se pueden llegar a utilizar, por ejemplo, estos industriales, si realmente no quieres llegar a mancharte las manos en el momento de entintar una madera. Yo realmente no me gusta usarlos porque yo siento o he visto que muchas veces las puntas de los dedos llegan a manchar más allá de lo que yo necesito. Y este tipo de guantes también podemos llegar a utilizarlos en lo que es la carpintería, principalmente cuando necesitamos manipular cristales o espejos, ya que estos ayudan a que los espejos o el vidrio no se te resbale y tampoco deja que los filos del vidrio te lleguen a cortar tu mano. Y hasta aquí podríamos hablar de lo que es protección y seguridad, pero de nuestra persona. Ahora vamos hablando de la seguridad y protección de nuestro taller. Primero hablemos de lo más básico, nuestras herramientas. No podemos tenerlas en el banco de trabajo en esta forma. Pueden llegar a accidentarse, a caerse, a dañarse. Son nuestro principal patrimonio. Debemos aprender a cuidarlas. El hecho de tener este pequeño espacio para trabajar es completamente indebido. Si voy a utilizar cualquiera de estas herramientas en una hora, las guardo y en una hora las saco para trabajar. Una vez que termine de trabajar, vuelvo a resguardarlas. Definitivamente las herramientas se ven muy bonitas en los exhibidores. De hecho, es ahí donde nos enamoramos de ellas. Pero si realmente queremos nuestras herramientas, debemos de saberlas resguardar bien donde no haya humedad o pueden llegar a caerse y dañarse. Si llegas a tener de este tipo de bolsitas que vienen muchas veces en los medicamentos o en paqueterías, guárdalas juntos con tus herramientas. Esas absorberán la poca o mucha humedad que pueda haber en este ambiente. Otra cosa que también es sumamente importante y debemos de proyectar dentro de nuestro taller es cómo vamos a acomodar nuestra madera. Por ejemplo, aquí tengo todo lo que es madera sólida. Toda esta está estufada, por lo cual no es fácil torcerse. Sin embargo, no la tengo sobre lo que es el piso. Tiene unas ménsulas y sobre ellas voy acomodando todas mis tablas y tablones. Lo que son las hojas de contrachapado las tengo contra la pared en cierto ángulo para evitar que se caigan. Y todos aquellos desperdicios que pudiera llegar a haber, siempre los tengo dentro de un bote. Este tipo de desperdicios pueden llegar a ser útiles para algunos trabajos. Es por ello por lo que lo conservo. También podrás observar que cerca de esto no tengo por ningún motivo ningún tipo de solvente, ya que en caso de un incendio esto provocaría hacer que se haga un infierno completo. Algo que siempre es sumamente importante tener es limpio el taller, sin aserrín en el piso. Este puede provocar dos cosas. Uno, aunque tengas botas antiderrapantes, puede llegar a provocarte que te resbales. Dos, puede provocar un incendio. O si se provoca, poder ayudar a que se expanda más. Siempre utiliza, si no tienes una aspiradora o un sistema de absorción de polvo, puedes utilizar algo como esto. Es una herramienta realmente auxiliar que no es cara. En el mercado puedes encontrarla bastante económica. Esta te ayudará a soplar todo lo que es las partes superiores. Y una super herramienta que conocemos todos es esta. Utilízala si es necesario. Dicen que la inventaron para volar, pero para lo que es recoger todo lo que es el aserrín y el polvo de la madera es sumamente útil. Siempre mantén limpio tu taller. Esto evitará accidentes o probables conatos de incendio. Para lo que son solventes,
tintes, pinturas y cualquier tipo de líquido inflamable, procura siempre guardarlo en un cajón donde se disminuya lo más posible el oxígeno, ya que el fuego se mantiene vivo gracias a ello. Esto se cierra y herméticamente baja mucho lo que es el oxígeno dentro del lugar. Siempre manténlo con llave para que no se abra por sí solo. Otra parte que es sumamente importante tener el cuidado es sobre nuestros sectores eléctricos. Si tú observas, aquí hay uno que es normal de casa, el cual tiene un cable calibre 12, al igual que este. En este solamente conecto luces como esta. En este es donde conecto todo lo que son mis equipos eléctricos. Si observas, por la parte trasera está completamente abierto para evitar que choque contra la pared. También tiene los cables solamente con una tapa, ya que si al tocarlo yo este está tibio o está caliente, sé que hay un corto. Puedo destapar y observar si los cables llegan a estar hinchados por un sobrecalor. Siempre utiliza cable calibre 12 o calibre 10 de preferencia. Y en cuestión de extensiones, trata de fabricar tú tus propias extensiones. Esta también es calibre 12, todos sus conectores bien hechos para evitar cortos. Cuando utilices el cable para quitarlo, no lo jales de lo que es el cable, ya que eso puede provocar un cortocircuito. Siempre toca lo que es tu enchufe para saber si está tibio o caliente y de ahí puedes jalarlo, nunca del cable. Y por último, algo que no deja de ser menos importante, una herramienta que quisiéramos jamás tener que llegar a utilizar, pero siempre hay que tenerla muy lista por si se llegara a necesitar. Y esto es un extintor. Siempre tenlo a la mano. No lo tengas cubierto detrás de maderas porque de nada te va a servir. Siempre la mano lo más visible y al alcance de tus manos para agarrarlo en forma inmediata. Es muy importante este tipo de equipos en tu taller. Realmente espero que este video y precisamente este video sea muy útil para ti, porque esto cuidará de tu persona y de tu patrimonio. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No dejes de suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.